Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es leche de avena. Vais a ver lo fácil que es preparar tu propia leche en casa. ¿Queréis verlo? Pues nos ponemos manos a la obra. Y como no podía ser de otra manera, empezamos por la avena. Mirad, yo tengo aquí 230 gramos de copo de avena integral, que equivale, como estáis viendo, a una taza. Ahora esta avena la vamos a hidratar con 1 litro de agua. La temperatura del agua es según ha salido del grifo, a temperatura ambiente. Una vez hemos añadido ese agua a la avena, lo que vamos a hacer es dejarla hidratar. El tiempo va a ser aproximadamente de 1 a 2 horas, o como yo, que lo voy a dejar reposar durante toda una noche. Cuanto más tiempo la dejemos reposar a la avena, mucho más blandita nos va a quedar y mucho más fácil le va a ser luego a la máquina triturar. Entonces, una vez nuestra avena ya la tenemos bien triturada, tan fácil como lo que estáis viendo, es pasarla a la jarra batidora. Una vez la tenemos toda, coloco en la máquina, pero también en este momento vamos a añadir 250 mililitros de agua, la temperatura igual, según ha salido del grifo, a temperatura ambiente. Se la añadimos porque luego, si vamos viendo que vamos a necesitar añadirle un poquito más de agua, eso va a ser ya luego a nuestro gusto, según nos guste la leche de líquida, que no tenga mucho cuerpo, que no esté muy ligadas. Entonces eso va a ser luego al final hasta dejarla a nuestro gusto. Comenzamos a triturar, vamos a triturar muy bien, cuanto más trituremos muchísimo mejor, y una vez ya la tenemos bien triturada, tan fácil como apagar la máquina. Y ahora lo que yo os decía, mirar, ¿veis? Parece que está un poquito espesita. Pues si os gusta un poquito más líquida, nada, tan fácil como ir añadiéndole el agua y dejarla a nuestro gusto, que es lo que yo os comentaba. Mirad, os lo hago para que lo veáis, pero yo no le voy a añadir mucho más porque casi la tengo a mi gusto. Añadimos un poquito, mezclamos bien ese agua que acabamos de añadir, y si vemos que ya la tenemos a nuestro gusto, pues ya la tendríamos lista. Ahora que nos gusta un poquito más líquida, pues nada, añadimos un poquito más de agua. Mirad, ¿veis? Aproximadamente va a salir como casi los 2 litros ahora mismo. La vamos a pasar a nuestras botellas, nuestros recipientes, nada, lo que tengamos en casa. Yo le coloco un embudo y para que salga un poquito más fina le coloco también un colador y vamos colando nuestra leche. Mirad qué maravilla, me encanta, y el sabor que le da, espectacular. Esta leche nos vale para hacer postres también, para todo, crepes, nuestros desayunos, nada, para lo que utilizamos la leche o las bebidas vegetales, exactamente igual. Y estáis viendo que con una tacita podemos lograr unos 2 litros casi. No llega a los 2 litros, pero como yo os decía, puede llegar a los 2 litros hasta dejarla a nuestro gusto, porque hay gente que le gusta más liquidita, más suelta, y a otro que le gusta un pelín más gruesa, que se note la leche de avena. Entonces eso va a ser ahora, como os decía antes, a nuestro gusto. Vamos llenando todas nuestras botellas y una vez ya lo tenemos, tapamos esta también. La tenemos perfecta para nuestros desayunos, meriendas. Mirad, ¿veis? Aquí tengo todo el repertorio. Lo que os decía antes, desayunos, meriendas, postres, recetas, bechamel, nada, lo que a vosotros necesitéis en el momento cuando la tengáis que utilizar en vuestros panes, bollos, lo que queráis. Una leche perfecta, como habéis visto, rápida de preparar en casa, fácil y saludable. Mirad qué maravilla. Nada, una receta que, como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.